Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta transmisión, donde seguiremos desentrañando cómo es la vida de una doña Huevotes. Y en el capítulo de hoy que iniciamos, capítulo 6, vamos a ir descubriendo cómo una doña Huevotes maneja la relación con sus hijos. ¿Será acaso que te identificas con este personaje? Si es así, pon mucha atención, porque hoy seguimos con nuestra transformación. Soy Paola Solís, psicóloga y Master Coach con programación neurolingüística, y te doy la más cordial bienvenida a este nuestro live. Estaré acompañada de dos grandes mujeres. Ellas son Marta Munguía y Lili Rivas. Bienvenidas. Hola, excelente y bendecido día para cada uno de ustedes, o tarde, noche, dependiendo del lugar donde nos van a ver o nos están viendo. Mi nombre es Marta Munguía, soy de Sonora, México, y es un gusto estar nuevamente en esta transmisión acompañada de todas ustedes. Y les doy también la bienvenida y los felicito por estar aquí en esta gran lectura que tenemos, y el tema de hoy les va a encantar. Así es, hola, hola, qué gusto estar otra vez compartiendo con cada uno de ustedes, pues emocionadísimas, y yo sé que con estos capítulos ustedes cada día se enganchan más porque siempre nos lleva a tocar, y eso es, nos lleva a tocar ese momento que de pronto no lo podemos identificar, y la verdad es que nos encanta recibir cada uno de esos mensajes. Nos sentimos muy emocionadas y agradecidas de que hemos llegado a cada uno de sus corazones. Pues bienvenidos, mi nombre es Lili Rivas, de Ecuador, ingeniera y coach en programación neurolingüística y súper enamorada del desarrollo personal. Encantada de compartir una vez más. Así es. Estamos muy gustosas de cómo va avanzando este gran proyecto transformador, cómo con cada palabra de este libro vamos yendo hacia atrás, yendo a ver cómo nos hemos venido formando, qué máscaras nos hemos ido poniendo. Y el tema de hoy nos va a permitir reconocer si como madres o como padres de pronto estamos o no repitiendo alguno de los patrones de las antiguas generaciones que han venido trascendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, los invito a quedarse y a compartir este live. Si piensas que habrá alguna persona que requiere escuchar esta información. Cada capítulo es realmente un motivador para seguir sanando, para empezar a ver nuestra vida con más amor propio. Y ese amor es el que se expande hacia los demás. Entonces, vamos a dar inicio a esta lectura del capítulo 6, que se denomina La Doña Huevotes y los hijos. Entonces, le voy a dar paso en este momento a Martita Munguía. Gracias. Bueno, comenzamos con la lectura de hoy. Como dijo Paola, ya vamos en el capítulo 6. Y bueno, la lectura dice así: la maternidad es un reto para cualquier mujer, sobre todo en esta época como está, donde las mujeres tenemos un rol en la productividad de la familia y en muchos casos la responsabilidad completa de la familia. Tener un hijo para una mujer hoy implica partirte en 1000 pedazos por todas las exigencias que tenemos entre ser productivas, educar a nuestros hijos con enfoques más sanos para no herirlos, lactar y hasta conservar el cuerpo delgado y como si nada hubiera pasado. Lactar, por ejemplo, porque ¿cómo no vas a darle leche? Sácate la leche,
congélala, regresa a trabajar, lacta en tu trabajo. A los 3 meses de nacido, tu bebé ya está de regreso en el trabajo si bien te va. Y ahora agrega esta responsabilidad a tu lista de cargas. Mucho se habla de la vocación de mamá, pero eso no es un hecho inherente a ser mujer. Muchas mujeres no tienen este instinto materno y cuando eres mamá puedes sentir que eres ajena a esta realidad. Muchas mujeres productivas hoy eligen ser mamás porque ya toca por edad, porque te casaste y tu pareja ya quiere ser papá, porque es lo que toca como mujer y muchas veces no puedes decirle realmente ni a ti que no es algo que en verdad te inspire y que quizá la maternidad no sea en tu caso tu pasión. Nos cuesta elegir con plena libertad lo que queremos más allá de nuestra pareja. Me pregunto, ¿cuántas mujeres han elegido con toda libertad ser o no ser mamás? En la mayoría de los casos, eliges desde lugares ajenos a ti y no te cuestionas profundamente lo que va a significar esta decisión y todo lo que implica. Solemos romantizar la maternidad y verla como algo rosa cuando en muchos casos es todo lo contrario. Entiendo que para muchas mujeres el embarazo puede ser la mejor etapa de sus vidas y podrían vivir siempre embarazadas. Qué bueno si eso les hace felices. Pero, ¿debería ser así para todas las mujeres? Para una mujer doña Huevotes, la maternidad podría confrontarla con muchos demonios. Para empezar, solemos jugar un papel importante en la manutención de los hijos y nuestro trabajo es un camino de reconocimiento, seguridad, satisfacción. Es un lugar de autoafirmación y seguridad muy importantes. Cuando tienes un hijo, este y muchos otros aspectos que son conocidos cambian para entrar en un rol que te es ajeno, el rol de la vulnerabilidad de la madre. El control es un aspecto muy importante en nuestra historia. Controlar fue lo único que nos dio seguridad y que casi nos salvó la vida. Controlar es lo que nos ha permitido ordenar y estructurar la vida que tenemos. Nos permitió tomar las riendas y salir al mundo a encontrar seguridad. Es un mecanismo de sobrevivencia básico para una mujer doña Huevotes. Hablar de soltar el control se escucha inspirador, pero muchas veces no estamos preparadas para hacerlo. Esto es un proceso y no hay que tomar a la ligera esta invitación a soltar y confiar, porque no es nada fácil y es realmente un proceso largo y paciente. Pienso en el tema de soltar porque cuando somos madres nos enfrentamos al reto de soltar muchas cosas que solemos controlar. Es muy fuerte asumir que la que está vulnerable eres tú. La que está en crisis eres tú. La que le cambió el cuerpo y tiene que parar su mundo eres tú. Eso es muy fuerte y confrontante cuando la imagen de ti misma toda la vida es de una mujer que puede todo o la gran mayoría de las cosas y siempre se siente en control de sí misma. ¿Te has preguntado si ser mamá es tu pasión? Si ya tienes hijos, ¿desde qué necesidad interior elegiste ser madre? Para muchas, el viaje de la maternidad empieza sintiendo una pérdida de control de todo, una vulnerabilidad que asusta
y un enojo con tu pareja porque tú eres lo que tienes que cargar solita con todo este doloroso proceso. Por más que tu pareja esté involucrada, su papel es secundario y por lo menos al principio del proceso, nosotras somos las que cambiamos y entramos en crisis muy fuertes. Para muchas mujeres, tu pareja es el embarazo, es una persona indeseable, en el embarazo, perdón, es una persona indeseable, lo miras con resentimiento porque una parte de ti siente que él te hizo eso y te cuesta hasta tenerlo cerca. Sientes que es su culpa que tú estás pasando esa crisis, además de que lo ves perfecto, casi como si nada. Él no está vomitando, no está con las hormonas como tú, con el cuerpo como tú, y esto puede ser un motivo para sentir que la vida es injusta. En el acuerdo de ser padres con nuestra pareja, asumimos mayores costos y renuncias. Y cuando tenemos un proyecto productivo que nos apasiona, podría ser frustrante. Sientes que es injusta la vida, que las mujeres porque aquí la carga no es pareja y los procesos son tan fuertes. Todo esto también cuesta para una mujer doña Huevotes, porque tiene que ver más con nuestra poca tolerancia y feminidad, con sentir el cuerpo fuera de control, con soltar la chamba, bajar el ritmo, cambiar el físico, restablecerse físicamente, cuidar, lactar y soltar la manera en que nos hemos visto hasta ahora para reinventarnos con un hijo. Y bueno, yo me regreso a preguntarte, ¿tú te has preguntado si ser mamá es tu pasión? Si desde qué necesidad elegiste ser madre. Esta pregunta es muy buena porque desde mi experiencia yo te puedo contar que mi decisión de ser madre fue basada en las creencias de mi familia, porque una mujer después de los 35 años no podía ser madre primeriza. Entonces yo elegí ser madre antes de los 30 años, porque así tenía que ser. ¿Y tú? ¿Cómo decidiste ser madre? Ojalá puedas escribirnos aquí en el chat. Bueno, tenemos un comentario, dice saludos, Hugo desde Lima, Perú. Saludos, Hugo. Y qué importante es ir reconociendo, ¿no? En mi caso, yo no soy madre. Yo no soy madre, lo vine, me parece, eligiendo así y se reconfirmó tras un proceso que tuve en el que tuve que aceptar de que ya eso ya no iba a pasar. Sin embargo, sí, los primeros años de mi vida juvenil, obviamente, el deseo está y, y empiezas a notar, Martita, Lili, cómo, cómo se va conjugando estas conversaciones, ¿no? El momento que ya vas teniendo una pareja y ya empiezan, bueno, ¿y cuándo vas a ser mamá? Bueno, ¿y para cuándo te casas? ¿Para cuándo eres mamá? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y, y te vas llenando de esas dudas, ¿no? Eh, y eso se juega, yo creo, de forma inconsciente en estas, cumplir, cumplir con estas normas, con estas lealtades. Sin embargo, te puedo decir que pese a todo, yo he venido reconociendo de que
soy madre porque dentro de esa feminidad está la creación y continuamente estamos creando. Creamos nuestras propias historias, creamos los procesos que vivimos. Todo tiene un para qué. Creamos nuestros proyectos, como este tan maravilloso, que lo creamos para compartir con nuestra audiencia estos mensajes tan transformadores. Y, y creo que se juega un papel muy importante aquí, el poder ir reconociendo desde dónde somos madres. Porque ya no estamos hablando de una sola persona. Que sí, para Doña Huevotes, el ser madre le implica una lucha interna, una lucha entre tener que ser vulnerable en esa maternidad, pero a la vez tener que deshacerse de toda esa máscara. Entonces entra en esa lucha, pero también hay un ser humano de por medio que vive esas emociones, que vive intensamente esas luchas de su madre y que también le influye en sus propias emociones. Entonces, vale reconocernos, como tú preguntabas, Martita, desde dónde somos madres. Pues sí, Pau, la verdad es que como tú dices, más que todo la presión social, ¿no? Esa presión social de cuando ya van pasando los tiempos, como tú lo comentabas, siempre esa pregunta, ¿y cuándo vas a hacer? Ya se te está pasando el tiempo, ¿no? Y qué manera de ser así como de imprudentes. Y qué manera de no saber respetar, ¿no? Porque nadie sabe la vida de cada quien, ¿no? ¿Qué pasa con cada persona que al final tal vez desea con tantas ganas tenerlo, pero por alguna situación no se da? Entonces, esa es una de las partes que yo creo que nos falta empatía. Cuando ya tú tienes otro grado de conciencia, comienzas a ver todos esos puntos. Y antes no, porque lo digo por mí, no lo veía. Y también hacía esas preguntas imprudentes. Y ahora digo qué pena que yo haya dicho esas palabras. Te lo prometo que yo lo he dicho, por eso te digo, y me llegó así porque yo dije, y nadie sabe lo de nadie, ¿no? Entonces ya cuando tú comienzas a ver todo esto, inclusive tengo un familiar directo, eh, ella es joven, 35 años, y todos la presión, y ella no desea tener bebé. Ella dice que es un grado como de responsabilidad muy grande. Aparte también con las cargas que tuvo de pequeña, todas esas heridas de que haber sido abandonada por su papá. Entonces, esas cosas también, esas heridas de la infancia van haciendo que ella vaya tomando porque no quiere que su hijo sufra lo que ella sufrió, ese abandono, porque ya las personas que pasan por ese proceso y no lo han sanado creen que así es siempre y que siempre toda la vida va a repetirse las cosas, porque no entran en ese punto de que cuando tú logras sanar todas estas situaciones pueden cambiar tu vida, ¿no? Pero también es eso de saber respetar los momentos de las personas. Ese es otro de los puntos. Creo que me desvié un poquito, pero me pareció importante recalcarlo, decirlo, justamente por lo que tú comentaste, Paola. Y sí, pues una doña Huevotes, como es la ocasión acá del libro, pues para ella es que como difícil porque ella es como que primero tengo que estar trabajando, tengo que generar, tengo que hacer esto. Y como que una maternidad al final tengo que dejar de hacer muchas cosas y ella tiene en su chip programado de que tiene que hacer esto, pero hay que tener hijos, pero como que con esa culpa, digámoslo así. Y qué bonito poder identificar. Yo sé que muchas personas les va a resonar algo de este capítulo. Así es, Lili. Este libro cada vez nos trae
más preguntas para cuestionarnos cómo estamos viviendo en este momento de nuestra vida. Y quiero mandar un saludo a Marta Saldaña, nos está viendo, dice, hola, saludos y bellos días. Hola Marta, también un bello día para ti. Y tenemos también un mensaje, lo quiero presentar, dice Lisette Montenegro. En mi familia todas hemos sido madres inmaduras, porque se dio y no supimos cómo cuidar a nuestros primeros hijos. Algunas veces aplicando herramientas aprendidas que lastiman, invalidan, controlan. Así es, yo digo que nadie nace sabiendo ser madre. Eso se va construyendo y esa construcción se va dando también en lo que de alguna u otra manera fuimos viendo desde pequeños, esas construcciones maternales. Y por eso es tan importante de que desde ya empecemos a reconocer cómo podemos irnos vinculando mejor con nuestros hijos. Porque el hecho de que hayamos tenido que repetir por mucho tiempo patrones transgeneracionales no implica que eso da por sentado que así va a terminar tu historia. El momento que empiezas a ir reconociendo qué hay detrás de esa maternidad, qué hay detrás de esas herramientas que, obviamente, si yo de alguna forma no conté con esos recursos, yo tendré que buscarlos desde donde yo pude aplicar esos recursos en algún momento en mi vida, que quizás no sea desde el recurso que puedo transmitir mi padre o mi madre, pero quizás en algún momento de la vida, y para eso hay técnicas, donde vamos a ir reconociendo esos recursos, donde en algún momento de la vida tuvimos el valor, donde en algún momento de la vida pudimos ser más amorosos, donde tuvimos la capacidad de perdonar, donde nos vimos con más autoestima, en fin, tantos buenos recursos que nos puede beneficiar en el papel de madres y que si no los tuvimos desde nuestros referentes paterno y materno, pues llenémonos de ello desde las otras instancias de vida donde sí contamos con ello. Nuestro inconsciente no va a juzgar desde dónde vino, lo va a tomar. Sí, Liz. Queremos pelear por dar unas opiniones aquí. Siga, Martita. Sí, Lisette, no sé cuántos años tengan tus hijos, no sé cuántos hijos tengas, pero recuerda que hay ahorita pues muchas herramientas, muchas opciones de cómo hoy los puedes ayudar y todo eso puede cambiar. Y aquí el hecho de haber sido una madre inmadura, yo me imagino porque fuiste madre muy joven, aquí es un para qué. ¿Para qué fuiste madre a esa edad? Porque es algo maravilloso. Tu hijo te eligió que fueras esa madre a esa edad. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa parte del para qué mi hijo me elige justo en este momento de mi vida, ahí es cuando uno ya empieza a hacer conciencia de que, y ya damos las gracias, ¿no? De que vienes a mostrarme, vienes a enseñarme muchísimas cosas a esta edad. Y recordemos también que aquí somos víctimas de víctimas. Aquí nadie es culpable de nada. Claro, aprendimos de nuestros padres porque ellos tenían esos recursos. Y como ya lo hemos dicho antes aquí, a ellos les tocó vivir unas etapas más duras que las de nosotros. A nosotros nos tocó una etapa ya más liberada de
de tantas cargas, tantas culpas, tantas formas de cómo ellos los trataron, formas más duras como ellos los trataron. Entonces aquí somos víctimas de víctimas, no tienes la culpa de nada, no tenemos la culpa de nada, como dijo mis compañeras, no venimos con un manual de cómo ser madre. Nuestro hijo es el que nos va a enseñar cómo debemos, o bueno, ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, con el primer hijo, nos damos cuenta, yo la verdad pasé una crisis en la que decía, esta niña se me va a morir, no voy a poder con ella, o sea, no me sentía capaz, porque no venía con un manual, con sus horarios, él no venía con ese botón de apagado para que no llorara. Entonces sí, pasé crisis en ese momento, no conocía todas esas herramientas que hoy conozco, entonces, pero todo fue en el momento que tenía que ser. Así es, Martita. Y cuánto me identifico también con este mensaje, también fui mamá muy joven y como dice, se dieron las cosas y realmente ahí no tenía todos estos recursos. Gracias a Dios mi familia me apoyó mucho y también aparte con una bebé que vino con problemas de salud. Entonces fue una etapa muy difícil de mi vida y como siempre dice Martita, pues ellos nos escogen. Y si ella me escogió a mí era porque yo iba a poder con todo, con las cirugías que se vinieron, con todos esos procesos tan difíciles por los que pasé, que yo también como decía, ¿cómo voy a hacer esto? Cuando me dan un diagnóstico, tu hija hasta los 5 años va a estar, a los 5 años ya hasta ahí va a ser su vida. Entonces yo, ¿y por qué él va a decidir sobre la vida de mi hija? Me fui a otro doctor y comencé, ese proceso fue tan largo, mi hija ya tiene 26 años, y imagínate, y si yo le hubiera hecho caso a lo que decía el doctor, que hasta los 5 años, entonces no, yo dije, ¿y yo por qué le voy a hacer caso? Entonces yo no, yo comencé ese proceso a ver otras opciones, y mira, y luché por eso, vino una operación, vino otra, pasó por 4 operaciones, y pudo mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo luché y la pude lograr sacar adelante. Y por eso ella me escogió a mí porque sabía que yo podía, ¿no? Entonces esa es una de las cosas también porque, y con muchos miedos al ser tan joven, cuando el papá se desvinculó de todo al ver todos estos, también creo que le dio miedo, entonces gracias a Dios mi familia me apoyó mucho y yo eso también recalco y agradezco de tener una familia tan linda. Creo que también en esa parte estoy afortunada de que a ella la tuve muy joven y luego ya mis hijos ahora ya la tuve con otro grado de conciencia y ahí sí con más madurez y ahora con más recursos y que podemos cambiar la vida de nuestros hijos. Eso es muy importante también. Y bueno, continuamos con la lectura. Adelante, Paola, con la otra parte. Así es. Y sí, Lizeth, yo te diría que hoy por hoy te ha llegado una gran información. Toma esta información porque si bien es necesario dejar ese sentimiento de culpa por haber utilizado X o Y herramienta que de pronto lastimó, hoy tienes ya la responsabilidad. Ya sabes que eso lastimó. Entonces vale la pena que empieces a preguntarte, bueno, ¿y cómo puedo irme relacionando mejor? Para ya dejar atrás esas herramientas que de pronto a mí me lastimaron y que no quiero lo mismo para mis hijos. Entonces, digo, este libro es maravilloso, nos deja muchas enseñanzas y nos deja con estas preguntas, ¿no? Para seguirlo trabajando en nosotros mismos. Y pues bueno, continuamos y gracias por tu mensaje. Ok. Hoy quiero permitirme hablar de ese lado B de la maternidad que solemos negar. Estamos condicionadas a que es el mejor momento en la vida de una mujer.
que tus hijos son lo mejor de tu vida y que no importa lo asustada que estés con el parto o la cirugía, porque vale la pena. Que tus peques merecen tu vida entera, que es la cosa más increíble y linda que te podrá pasar en la vida. Que tus hijos serán lo máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos derecho de hablar del lado B, del doloroso, silencioso, traumatizante, porque ¿a quién le vas a decir con todas tus letras que estás arrepentida? Que te caga todo lo que estás viviendo y que quisieras salir corriendo. Yo tengo 2 hijos, mi hijo invierno y mi hija primavera. Así son sus temperamentos. El primer embarazo fue con Bruno. Yo tenía 24 y con su llegada a mi mundo cambió totalmente. Yo vivía en casa de mi mamá, trabajaba, había hecho un viaje a Egipto, mis primeros viajes internacionales pagados por mí. Estaba a punto de irme a vivir sola y regresé de mi viaje embarazada. Sí, un descuido leve y pegó. De pronto, eso puso mi vida y todo en otro lugar. Fue tremendamente confrontante porque yo regresé de ese viaje terminando con el papá de Bruno. Me había gastado esa experiencia para saber que no era un hombre con el que quisiera seguir y terminamos. En fin, no entraré en más detalles porque lo he compartido en otros libros, pero en menos de un año me casé. Estaba viviendo con el papá de Bruno y viviendo cosas que no estaba lista para vivir y que no elegí en conciencia. Yo siempre he sido muy positiva y optimista. De inmediato me adapté a la situación y a tratar de controlar esta crisis en mi vida encontrando el lado bueno y poniendo buena cara. Disfruté mi embarazo, elegí estar 5 años con el papá de Bruno y darle un espacio para que pudiera estar cerca de todo el proceso y ver qué pasaba con nosotros. Cuando Bruno nació, yo tenía muchísimo miedo. Tuve contracciones, pero jamás dilaté. Fue una cesárea y todo salió bien. Yo siempre sentía a mi hijo, desde que yo tenía 1 mes de embarazo. Sentía que era un niño. Lo deseaba e hicimos muchas cosas lindas para recibir a Bruno en amor. Nos casamos, pintamos su cuarto con borregos y con una granja. Compramos muebles nuevos y nos mudamos a vivir juntos en un apartamento lindo. A los 15 días de mi cesárea con Bruno, yo ya estaba trabajando. Tenía 25 y tenía mi propio negocio. Trabajé todo mi embarazo y una vez nacido. Haber nacido Bruno, a seguir porque la entrada económica más fuerte era la mía. Jamás pude lactar a Bruno. Parecía que era una lucha para que tomara el pecho. Era un conflicto tratando de que se enganchara a mi pecho. Él sin querer hacerlo y llorando muerto de hambre. Después de varios días en esa lucha, me di por vencida y le di fórmula. Me quedé con muchas ganas de sentir lo que era lactar. Quería vivirlo, pero en realidad no se dio. Así fue toda la infancia de Bruno. Yo trabajando y él esperándome. Cuidado por alguien o esperándome en mi trabajo. Cuando Bruno tenía 4 años, me separé de su papá. Junté todo el dinero que tenía y me fui a vivir sola. Aquí comienza una etapa de mucha lucha y trabajo, de mucha carencia, de días de no tener dinero para nada o casi nada. Yo sabía que iba sola con mi hijo y que su papá no iba a asumir ninguna responsabilidad económica.
Yo empecé un negocio de cursos y talleres con su papá y cuando me fui, se lo dejé. A la fecha es con lo que él sobrevive. Yo tenía que hacer crecer mis propios cursos para sacar adelante a Bruno. Yo sabía vender los cursos, pero ahora yo los tenía que dar también, porque antes los daba el papá de Bruno. Yo fui construyendo mis cursos de autoestima para mujeres y daba clases embarazada. Tenía algunos grupos y era una época en la que viajaba los lunes a Satélite, los martes al Pedregal, los miércoles a Polanco, los jueves y todo el fin de semana a Coyoacán. Daba cursos y talleres y participaba de forma altruista en una escuela de filosofía en Coyoacán, donde daba conferencias gratuitas y actividades culturales. Recuerdo esa época corriendo, haciendo y haciendo sin parar entre mi trabajo, Bruno, la escuela de filosofía, mis estudios. Fue una época en la que subí como 15 kilos. Aunque mis propios cursos me ayudaban a estar despierta, vivía desconectada de mí y haciendo muchas cosas para complacer y sobrevivir. Fueron épocas donde recuerdo poco o nada al sentarme a jugar con Bruno. Eso sí, toda su infancia le conté un cuento antes de dormir, pero creció con una mamá que buscaba sobrevivir y salir adelante de él. Para nosotros, éramos él y yo. Fui una mamá como la mía, que trabajó e hizo todo para que nada nos faltara, pero poco accesible. Obvio, uno no puede ser todo. Hoy, después de mucha culpa y arrepentimiento, lo entiendo. Yo debía hacer un patrimonio y una estabilidad económica. No pude más. No alcanzó. Y me perdono por eso. Me siento orgullosa de todo lo que he hecho, de todo el camino transitado con tanto esfuerzo y valentía. Hubiera querido ver más a mi hijo, jugar, disfrutar de su niñez, pero hay muchas cosas que uno quiere y no puede. Desde el nacimiento de Bruno, mi proceso de crecimiento se disparó y mi hijo fue el impulso y la inspiración en mi camino. Me hice imparable. Hoy pienso que todo tiene un porqué y un beneficio. Hoy, después de 20 años de que Bruno nació, veo en lo que me he convertido y que gracias a todo lo que pasó, tal como pasó, pude ser lo que ahora soy. Claro que en ese momento es duro, es muy difícil, pero al final, gracias a mi doña Huevos, pude lograrlo y salir victoriosa un día a la vez. Te comparto mi experiencia con el corazón en la mano, porque sé que muchas mujeres pasamos por todas estas cosas. No pretendo hablarte desde la experta, sino desde la mujer. Soy una mujer que ha caminado estas rutas y quiero compartirlas contigo. Quizás en eso que puedo nombrar como lo nombro hoy hay algo para ti, para que encuentres paz, esperanza e inspiración. Escribir es un don que Dios me regaló. Acomodar experiencias tan complejas y dolorosas que viven en silencio dentro de nosotras mismas y ponerlas en orden de manera práctica para que al leerlas puedas integrarlas es parte de un objetivo importante. ¿Y cuántas de las mujeres que están aquí presentes y que son madres tuvieron este tipo de maternaje? Claramente se ve aquí cómo en Doña Huevotes existió hasta un duelo. Porque el duelo no hablamos de que
se da únicamente ante una separación, ante un divorcio, ante un fallecimiento. Hay un duelo también entre ese querer dar de lactar y no poder. Y es un proceso que se vive con dolor. Lo he podido ver en personas muy allegadas a mí. Y es un proceso que no solo se queda en la persona, porque como ya lo hemos venido reconociendo a lo largo de las transmisiones, como madres y como vínculo materno, hay una función principal, y es nuestra primera cuidadora. Si esa primera cuidadora emocionalmente estaba devastada por todo lo que vivía, por todo ese conflicto interno, eso lo vamos a tomar nosotros. Sí, Y entonces desde allí vamos creciendo. Imagínense esas emociones. Sí, porque aquí, como ya lo ha dicho, también lo hemos leído en el libro también, como esa doña Huevotes, al tener todas esas emociones, cómo se la transmite al hijo y después cuál es el comportamiento de ese hijo siendo el hijo de doña Huevotes, ¿no? Porque, como tú lo dices, es unos sentimientos muy fuertes al no poder amamantarlo. Entonces, ¿cómo toma ese bebé esa experiencia? El vivir alejado, el sentirse a lo mejor o rechazado o abandonado por su madre, más agregarle las emociones que está sintiendo la madre, porque un niño hasta los 2 años, 3 años, todavía es una extensión de mamá. Todo lo que sienta mamá lo siente el niño. Entonces, todas esas experiencias que pasamos como madres, que en veces son fuertes, pues todas lo transmitimos a nuestros hijos. Pero con todas estas herramientas que tenemos, y síganos en esta lectura para poder compartirles más herramientas. De hecho, este libro trae cartas, decretos, que esos también nos van a ir ayudando con nosotros y con nuestros hijos. Así es, Martita. La verdad es que es muy, muy complejo toda esta información, pero como hablaban del libro, esa parte de que esa mamá al no poder amamantar, esa culpa que ella en ese momento sentía y con todo el proceso que estaba llevando, era aún más fuerte porque eso de tener que trabajar, ser el sustento, ya lo había hecho de niña con su familia anterior, con sus padres, sus hermanos, y ahora se vuelven a repetir los patrones prácticamente ahora con sus hijos. Tenía que ser ella, doña Huevotes, y ver cómo sacaba adelante a su hijo. Y para eso pues tenía que a la final, el primer punto, no poder dar de lactar fue una de las cosas dolorosas para ella, de no tener esa conexión, de querer hacer tantas cosas y no poderlas hacer. Y por último, ahora añadir también de que tener que ser el sustento, también dejar con una cuidadora y todo el sentir de este niño. Desde ahí, eso es lo que también tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo va a ser el adulto ya cuando crezca todo esto? La mamá nunca iba a querer abandonarlo, siempre va a estar, por eso buscó una persona que lo cuide, porque mientras ella tenía que trabajar, ser el sustento de la familia, pero él iba a sentir ese abandono, y aparte desde el primer momento de no dar de lactar, él lo sintió ya. Por entrelazamiento tenemos eso de que le damos todo, nuestros hijos sienten prácticamente todo, entonces eso también es otro de los puntos. Pero como dice Martita, todas las cosas, no hay que enfocarse solamente en los problemas, sino en las soluciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Entonces, eso es una de las cosas
más importantes, que ahora tenemos tantos recursos y podemos tener una mejor vida. Así es. Y quiero enviar un saludo a Marta Saldaña que dice, la lectura de este libro me está ayudando a ver las cosas que ni idea tenía. Y la verdad es muy fuerte. Sí, creo que es un libro bastante revelador. Nos pone a cuestionarnos muchos aspectos de nuestras vidas que de pronto no los tomábamos en cuenta. O sabíamos quizás que estaban allí, pero no lográbamos comprender la magnitud de lo que eso que vivimos, cómo pudo influir en nuestras vidas. Y pues bueno, seguimos con la lectura. Le doy paso ahora a Lili. La maternidad, en mi caso, no empezó de la manera más inspiradora. Empezó como una ola de que me revolcó y cambió todo mi mundo. Mi hijo es un ser especial. Desde muy chiquito tuvo un temperamento muy definido y una personalidad muy clara. Es muy cuestionador, crítico, sensible, profundo, filosófico, noble y un excelente amigo. Mi niño invierno lo llamo así porque tendencia a ir a su mundo interno y ver las cosas grises. Son adornos. Bruno ve las cosas crudas y yo siempre las quiero ver cocidas. Hoy está viviendo su aventura estudiando en París y tengo el orgullo de apoyarlo en sus estudios allá. Es valiente, pues no es nada fácil vivir en países tan fríos en todos los sentidos, pero ya está viviendo y escribiendo su propia aventura. Y aquí estoy para él y como siempre le digo, al invierno y de regreso por ti, hijo, siempre me tienes. Así ha sido desde que nació. Los hijos son vínculos tremendos. Siento que gracias a mi hijo, tuve rompimientos muy fuertes y crecí. Después de 15 años de nacido Bruno, elegí ser mamá de Isabel y darme una nueva oportunidad en la maternidad. Yo no quería, al principio cuando mi pareja me lo propuso, no me parecía, no me parecía que necesitaba esa experiencia, pero al final elegí que sí. Me quité mi dispositivo y quedé embarazada casi a la primera. Isabela es una hija en una circunstancia distinta. Ya no había que correr tanto. Había pensado por un año si quería tenerla. Me había dado el tiempo de imaginar cómo sería mi vida con él. Deseábamos una niña y nos preparamos en todos los sentidos para recibirla. El papá de Isabela lo pensó, la deseó, la pidió y se lo concedió. Yo recuerdo mi maternidad distinta. Estaba muy apoyada por una pareja con la que iba a más de 10 años de matrimonio. Nos conocíamos muy bien, teníamos una estabilidad económica y emocional. Todo era un mejor escenario. Yo sabía que tenía que poner pausa a muchas cosas, pero vivirlas fue diferente. Empecé a sentirme frustrada, enojada por momentos de que no fuera el del embarazo. Si él era de que tenía tantas ganas, ¿por qué no era él el embarazado? Me preguntaba. Todo mi cuerpo, mi energía, mi ánimo era otro. En fin, una cosa es saber y otra es vivir. Tuve un buen embarazo, pero no dejé de sentir que era injusto que él estuviera como si nada. La verdad es que siempre estuve bastante activa, siempre trabajando hasta el final. En los últimos 2 meses del embarazo escribí mi libro Transforma las heridas de tu infancia. Yo no estaba pensando en parar mis cosas. La verdad es que cuando elegí ser mamá pensé que iba a poder con todo. No estaba pensando en parar mi trabajo y disfrutar esa etapa de gestante. Yo ya traía el chip Doña Huevos
Y cuando nació Isabela ya me andaba por irme a trabajar y recuperar mi normalidad. Maquillarme, peinarme y volver a sentirme yo. Estudiamos un curso psicoprofiláctico para tener un parto en agua. Y yo había elegido ser mamá, entonces quería amamantar, tener dobles, parir en agua, disfrutar todo el proceso con mi expareja. Pero uno propone y Dios con la vida dispone. Ni parto en agua, ni lactancia, ni una experiencia como la que pensé. Tenía contracciones sin dilatación. Estuve acompañada de mis dos doblas todo el tiempo, pero en el quirófano me hicieron una cesárea. Siento que la vida se ríe de nuestros planes, sobre todo en el terreno de los hijos. Uno piensa y planea mil cosas que al final son totalmente diferentes. Cuando nació Isabela tenía una máster de la Liga de la Leche para garantizar la experiencia única de la lactancia, pero ella no quiso el pecho y jamás se enganchó. Me frustraba muchísimo darle la fórmula. Me exigía y esperaba tanto. Yo era una mujer de 38 años. Ahora sabía muy bien lo que quería de la experiencia, pero eran puras imposiciones de ideas sin dejarme fluir a lo que en verdad estaba pudiendo con mi cuerpo. Ahora que soy mamá de Isabela, en modalidad madura y consciente, es también difícil porque ahora tengo que lidiar con mis imposiciones e ideas preconcebidas de lo que hoy sé y leo y enseño. No creas que te voy a escribir la historia de antes y el después, ya inmadura y maravillosa. No, ahora también difícil porque muchas de las cosas que entiendo y sé que debo ser no soy, porque soy una persona consciente de la importancia del vínculo con mi hijo y a veces no me alcanza para sentirlo, para parar a esa doña huevos que siempre trae cosas pendientes en la cabeza y soltar todo, solo mirarlas, escucharlas y vincularme con ellas. Mi vida se quedó deprisa. Soy una mujer con mucha energía y siempre quiero hacer todo y que me alcance para todo. Esa es la filosofía de vida de una doña huevos. Entonces, cuando uno busca en verdad conectar con sus hijos, lo debe hacer tirando todas las cosas que uno trae encima para estar ligeros y presentes en el contacto. Hoy lo busco y lo necesito de manera muy consciente con mi hija. Busco soltar todo para solo estar con ella, pero sin duda es un logro. Ahora Isabela es hija de una mujer exitosa, con una academia, con muchos proyectos y sueños. Yo amo lo que hago, es el eje de mi vida y para ser honesta no lo dejaría por dedicarme a ser mamá. El tiempo que le doy a Isabela es el que puedo darle, no solo por todo lo que hago, sino por mi propia capacidad de ser paciente y estar presente. Es muy fuerte de aceptar que saber no es ser. Y yo sé que madre es una serie de cosas que a mí la mayoría de las veces no me alcanza. No soy asertiva todo el tiempo, mucho menos paciente. No siempre tengo ganas de jugar a la comidita. No es mi naturaleza y mis deseos están en otro lugar. Sí, sé que yo elegí ser mamá y no me arrepiento, pero soy la mamá que puede ser y hoy aprendo a dejar de lado mis ideas para aceptar lo que soy y vivirlo con mi paz. Soy la mamá que soy. A veces no me alcanza para tenerle paciencia y querer estar con ella. Hay veces que quisiera estar haciendo mil cosas diferentes en vez de llevarla a jugar al parque. Mi hija me inspira. Tiene temperamento fuerte y la veo con una ternura con la que no veo a nadie. Es mi espejo en muchos aspectos y es por eso
Hoy quiero estar atenta para darle el derecho a ser ella, sin pasarle la estafeta, doña Huevos. Es todo un reto porque ya lo trae en el ADN. Casi no se enferma, se identifica con la guerrera, se cae al piso y se levanta digna diciendo que no le dolió. Es físicamente, es físicamente fuerte y muy competitiva. En sí, una doña huevos, como ella dice, pero en esta lectura identificamos claramente esos puntos, ¿no? Esos puntos como tiene aquí, como indica en el libro, de que, o sea, ella quiere ser una mamá, pero a su manera. ¿Ya? Y eso es lo que muchas veces no lo respetamos, porque ella quiere, es verdad, está orgullosa de que a la final ya es mamá, pero ella también quiere luchar por sus sueños y no dejarlos a un lado, porque voy a tener un hijo, voy a ser mamá, te descuidas de ti, de tus sueños y tus proyectos. En sí me identifico esa parte por lo que yo hice. Yo en el momento que no tenía nada de estos conocimientos, cuando tuve mis dos últimos hijos, dejé todo. Dejé mis sueños, vivía sin propósito porque me enfoqué de que mis hijos. Hacer una mamá como te la hacen creer con tantas creencias que uno ya te dice, a ver, tú tienes que ser mamá, dedicarte a cuidarlos, a tenerlos al 100%, o sea, ser una mamá allá al 100%. Y, y yo lo hacía así con tanta felicidad que ni siquiera me di cuenta. Ni siquiera me di cuenta que yo misma me estaba saboteando porque luego ya pasó el tiempo y comencé a sentir como un vacío de que me enfoqué tanto en ellos que me olvidé de mí. Y esa es una de las partes y el equilibrio que siempre debe haber en una mujer. Y está bien si decides ser mamá, pero también que también luchar por lo que tú quieres, por tus sueños, por tus propósitos en la vida. No te escuchamos, Pau, tienes el micrófono desactivado. Ok, así es. Acá dicen que los hijos son prestados. Y creo que este es un mensaje para aquellas que son madres, se tengan muy presentes ellas también. Porque es verdad, los hijos crecen y si no tenemos la capacidad, la oportunidad de ir transitando esa maternidad, pero dándonos también nuestro lugar, es allí donde con el pasar de los años vienen crisis como las de un nido vacío, crisis donde te quedas con tu pareja o a veces sin ella. Y en ese momento es donde empiezas recién a ver por ti. No, esta es una invitación a que siempre veas por ti. Porque cuando tú haces este proceso, cuando vives este proceso de transformación, esto por entrelazamiento va a ir hacia arriba y hacia abajo. Cuando tú haces el cambio, este se refleja al exterior, en tus hijos, en tus padres, en toda esa cadena. Vas limpiando ese panorama. Sí, y a mí me identificó mucho esta lectura de verdad, porque, wow, qué impresión cuando dice uno decide y Dios dispone, como dice el dicho. Y exactamente me pasó así. Mi primera hija eh, tuvo su forma de nacer. Mi segundo hijo todo lo planeé y no me salió, así como dice ella, tal cual en la lectura. Uno quiere a lo mejor no hacer las cosas igual, porque mi hija eh, cuando nació yo trabajaba, yo era una doña huevotes, yo podía todo,
podía con todo. Ella la llevaba a la guardería, regresaba, iba a mi casa, regresaba por ella, volvía al trabajo, iba a sus curso de natación, de lo que fuera, en la tarde, siempre estaba ocupada. Y yo podía con todo, pero sí llegó un momento donde ya sentía esa carga, ¿no? Después llega la decisión de tener otro hijo, decidí cambiar todo, decidí dedicarme a él, pero también hubo planes como este que menciona ella, de tener el parto en el agua, y no salió. Igual me pasó, no salió. Me identifico con los temperamentos que tienen sus hijos, como ella lo pone como el invierno, ¿va? Entonces también me identifico con eso. O sea, qué padre poder escuchar estas lecturas, ¿no? Y que llegan a nosotros esos recuerdos que a lo mejor para mí fueron perfectos, pero hoy me hacen hacer conciencia de decir, bueno, ¿qué tengo que ir a revisar ahí? ¿Qué tengo que cambiar de ahí? Porque, como ya lo hemos dicho, todo lo podemos cambiar con todas estas maravillosas herramientas. Y bueno, llegamos ya al final de esta transmisión, se nos fue el tiempo. De verdad, fue un gusto estar compartiendo con ustedes, chicas. Un gusto poder ver todos estos comentarios. Maritza Rivas, que nos saluda también. Gracias por estar acá. Así es. Y nos estamos viendo el día de mañana para continuar con esta maravillosa lectura. Vamos a seguir develando qué hay detrás de ese maternaje, qué hay detrás de esa doña Huevotes siendo madre. Y también viene información sobre estos roles, ¿no? Cómo se van dando estos roles de padre también. Porque sí, todo eso viene a influir de alguna forma emocionalmente en nosotros. Así es. Saluditos, mira, para Claudia antes de despedirnos. Gracias por esta maravillosa lectura. Gracias, Claudia, también por estar aquí. Ya prácticamente nos estamos despidiendo, pero igual te esperamos mañana. Y les pedimos también que nos sigan en nuestros canales de YouTube, de Paola, de Martita, y yo, pues nos vemos mañana. Que tengan una linda tarde. Mañana, bueno, donde estén, nos estén viendo. Chao. Así es. Saludos. Recuerden que es momento de seguir creando bienestar en nuestras vidas. Chao.